Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Evangélica Quichiquiñán, Caminos de Salvación. Mi nombre es Franklin Guapi, obrero de esta amada congregación. El día de hoy vamos a dar un pequeño mensaje, la continuidad o la continuación del mensaje de la semana anterior. Pero antes de ello vamos a abrir nuestra Sagrada Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios así: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos. Ese va a ser nuestro tema y nuestro estudio el día de hoy. Les invito a ponernos en oración y a encomendarnos a nuestros preciosos manos. Gracias por visitar este video. Te pido también, mi amado hermano, que pongamos la mayor atención del mundo. Oremos. Bendito Dios, soberano Padre mío, Padre amado que estás en los cielos, te agradezco, mi Señor, por cada día de mi vida bendecirme, por cada día de mi vida protegerme, Papito Dios. A mí y a los hermanos que están aquí, a los hermanos que están en los diferentes lugares, a aquellas personas, Papito Dios, que confiamos cada día en nuestras vidas en tu presencia. Te agradezco por regalarnos y por concedernos este tiempo, mi Señor. Te pido que sea de gran alimento espiritual, que sea de gran enseñanza, Papito Dios, y que podamos todos, mi Señor, aprender un poco más de tus sagradas escrituras. También, mi Señor, te pido que el día de hoy me uses a mí como un instrumento útil para ti, para ayudar a conocer, Papito Dios, lo que tú deseas transmitirnos el día de hoy. Papito Dios, permítenos ser sabios, prudentes, inteligentes, abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones y también abrir nuestras Biblias, mi Señor, que es tu palabra, y podernos alimentar cada día de ellas. Papito Dios, Papito lindo, pongo en tus manos este precioso tiempo, pongo en tus manos este precioso momento y pongo en tus manos, mi Señor, el mensaje que va a llegar a cada uno de nosotros en los diferentes lugares en donde nos encontramos. Gracias te damos por todo, mi Señor. Bendecimos tu amor, tu nombre, y es a través de tu Hijo amado Jesucristo porque oramos. Agradecemos y bendecimos tu amor y decimos amén y amén. Gracias, amados hermanos. El día de hoy vamos a proceder con el estudio, y el estudio de hoy se llama Escogidos. Pero antes de eso vamos a regresar a la diapositiva anterior y vamos a partir de algo. Vamos a partir del estudio bíblico de la semana anterior. ¿Cuál fue el estudio bíblico de la semana anterior? El que estamos viendo acá. Dirección divina. Para la dirección divina habíamos dicho que hay que seguir 4 pasos. 4 sencillos pasos que si no los has visto los puedes buscar en nuestros videos anteriores y vas a encontrar lo que te estoy comentando. El primero es comenzar. Comenzar a escuchar la palabra de Dios, comenzar a seguir la palabra de Dios, detenerse. Detenerse si es que yo estoy haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, aprender a pedir discernimiento y dirección a nuestro Padre Celestial. Permanecer en la fe. Van a haber muchas pruebas, van a haber muchas tentaciones, vamos a estar presionados por todas partes, pero nosotros tenemos que aprender a permanecer, sobre todo a servir, porque para eso hemos sido llamados a esta tierra. Recuerden que cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a servir, no a ser servido. Ese es el mayor mensaje de todos. Y el día de hoy quiero continuar con este estudio y se llama Escogidos. Escogidos. Ya leímos la palabra clave, el pasaje clave del libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice que Dios nos escogió desde el fundamento del mundo, desde antes del fundamento, dice la palabra de Dios. Amado hermano, si tú ya estás con la dirección divina, si tú ya has comenzado a seguir las pisadas de Cristo, quiero el día de hoy llamarte y decirte, amado hermano, que Dios te escogió ya. Dios sabe contigo lo que quiere hacer de ti, pero quiero que tú escuches la palabra de Dios.
para lo cual vamos a seguir también los siguientes pasos. Hemos dicho que las cosas pueden cambiar en un solo día. Las cosas pueden cambiar en un solo día, pero también pueden cambiar en un solo minuto o en un solo segundo. Amado hermano, hoy antes de abrir las escrituras nuevamente te quiero preguntar algo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has tenido que tomar una decisión y esa decisión ha cambiado o ha hecho varios efectos? Sí, se han hecho grandes efectos positivos. Yo recuerdo hace más de 10 años cuando yo decidí seguir la palabra del Señor. Cuando alguna vez estuve escuchando que va a haber un bautismo y yo dije, sin siquiera pensarlo, yo quiero dar ese paso de fe. Pero a raíz de ese paso de fe, mi vida ha cambiado. Y seguramente en ti también. Hay cosas que cambian para bien y hay otras cosas que cambian, lamentablemente, para mal. Y quiero hoy tomar un ejemplo precioso. Hoy vamos a hablar de la dirección divina y vamos a hablar de Simón de Cirene. ¿Quién sabe o quién conoce quién fue Simón de Cirene? Dice que Simón de Cirene, bueno, antes de empezar con Simón de Cirene, la historia empieza cuando Jesús empieza a subir el Calvario antes de pasar a dar el triunfo final. Jesús dice que fue apresado por los sacerdotes, por los fariseos de aquella época y fue puesto a manos o en la cárcel, en la cual le azotaron, en la cual se burlaron de él, en la cual le abofetearon, en la cual le pusieron una corona de espinas y en la cual lamentablemente fue condenado a la crucifixión. Cuando estuvo pasando el camino del Calvario, de la crucifixión, dice que Jesús cayó porque la cruz era demasiadamente pesada. Y ahí empieza a nacer la historia de Simón de Cirene. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y entendemos y vemos quién era Simón de Cirene, dice que era uno de los más que estaban ahí observando, que él había subido de su pueblo a la Pascua, a ver la celebración de la Pascua. Pero lamentablemente él, antes de ver una celebración, vio lo que Jesús estuvo sufriendo. Y dice que los oficiales le obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús. Amado hermano, yo te pregunto, si tú estuvieses en ese lugar y te dijeran y te obligaran a ti a cargar la cruz, ¿serías capaz de cargar la cruz o serías únicamente capaz de huir de aquel lugar? Mira, Simón de Cirene, quiero decirte algo. Tu destino es elegido por Dios. Muchas veces nosotros pensamos que yo tengo el control de la vida, que yo tengo el control de mis pensamientos, que yo tengo el control de todo. Y eso es mentira. Dios tiene un plan y un propósito para ti. Tú fuiste llamado para algo especial. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21. Y dice la palabra de Dios. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 21. En la palabra dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz de Jesús. Ya te había comentado un poco la historia de Simón de Cirene. Ya te había explicado quién es Simón de Cirene. Pero aquí se nos empieza a explicar algo muy hermoso. Algo a lo que vamos a llegar. Y es que cuando tú decides dar un paso de fe, Dios bendice no solamente tu vida, sino la vida de los que te siguen, de los que están atrás de ti. Si tú eres padre, si tú decides seguir el camino de Dios, ten por seguro que Dios alcanzará la vida de tu esposa, la vida de tus hijos y la vida de quienes estén detrás de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido dar ese paso de fe?
Y hemos visto y hemos tenido la gloria y la admiración de que nuestra familia también esté en los pasos de Dios. Mira, cuando leemos en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 13, dice así. Mira, el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a los romanos y decía algo tan interesante. Saluda a Rufo. ¿Quién era Rufo? Habíamos leído en el versículo anterior del libro de Marcos que Rufo era uno de los hijos de Simón de Cirene. Y mira, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Amado hermano, lo que nos da a entender en estos dos versículos primeros que acabamos de leer es que Dios había tocado y había alcanzado la vida de Simón de Cirene. Dios le había puesto en ese momento y en ese lugar a la hora exacta para que él sea un escogido de él. Y resulta que él ayudó a cargar la cruz. Yo no me imagino cómo es cargar la cruz de Jesús, pero yo sí me imagino esa felicidad que él tuvo de ayudar, porque seguramente él había escuchado la fama del Mesías, él había escuchado la fama de Jesús y él quería conocerlo. Y seguramente él lo llegó a conocer, porque aún en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, Jesús nunca se atrevió a proclamar alguna maldición contra alguien, a proclamar algún deseo de maldad hacia alguien. Él nunca hizo nada. Él siempre estuvo tranquilo, él siempre estuvo sereno. Y seguramente cuando Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz, él vio en los ojos del Mesías lo que todos vemos, y es el amor, la compasión, la misericordia. Y seguramente a él le conmovió tanto que desde ese momento Simón de Cirene hoy cambió su vida. Y como te había dicho desde un principio, cuando Dios te elige a ti y cuando tú decides dar ese paso de fe, los que están atrás de ti también sufren ese cambio. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que Rufo también fue escogido del Señor, y también su madre, es decir, la esposa de Simón y el hijo Rufo de Simón fueron escogidos por Dios. Ellos decidieron dar ese paso de fe y decidieron caminar con él. Qué grande, qué maravilloso, qué lindo mensaje, amado hermano, que tú tienes esa oportunidad, amada hermana, que tú tienes esa oportunidad de que tus hijos sigan el camino del Señor cuando tú, amado hermano, estés atento al llamado y sobre todo atento a servir. Porque resulta que acá yo muchas veces me pregunto, ¿será que solamente a Simón de Cirene le vieron ahí? ¿Qué hubiese pasado si Simón no se hubiese negado y se hubiese escapado? Seguramente la gracia no hubiese llegado a la vida de sus hijos y de su esposa, sino al contrario, seguramente hubiese llegado solamente, bueno, ni hubiese llegado, ¿no? Pero en cambio Simón estuvo atento al llamado. A él le dijeron, tú vas a cargar la cruz de él. Y él no lo pensó dos veces, sino que fue, corrió y cargó la cruz. Amado hermano, amada hermana, te quiero preguntar, ¿será que el día de hoy Jehová te está llamando a ti? ¿Será que Jehová Dios te está pidiendo que vengas a Él? ¿Será que tú estás atento al llamado y sobre todo a servir? Si no es así, amado hermano, quiero que prestes atención a lo que te estás perdiendo. Una vez dicho esto, tenemos que entender y tenemos que también reconocer para qué fuimos escogidos. Primero tenemos que entender y reconocer en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Cuando nosotros leemos, yo voy a parafrasear, pero quiero sacar ideas importantes de acá. Efesios capítulo 1, versículos 4, dice la palabra de Dios: según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amado hermano, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Lograste entender esto? Bienaventurado o gozoso seas, porque estás entendiendo hoy que Dios ya te escogió. Por escuchar este pequeño mensaje y escuchar esto, acabas de ser escogido, amado hermano. Segundo, tenemos que conocer el para qué fui escogido. Si yo te pregunto, ¿para qué fuiste escogido? ¿Qué me responderías? ¿Qué me responderías si yo te digo, ¿para qué fuiste escogido? Y te dice la palabra de Dios en el libro mismo de Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Y dice la palabra de Dios así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Amado hermano, si acabas de leer conmigo estos pasajes, primero fuimos escogidos y conocemos para qué. Primero, para ser santos y sin mancha. Santos, santificándonos cada día en la preciosa sangre de Jesús. Aquellos muchas veces piensan que cuando tú eres santo ya no pecas. Eso es mentira. Eres santo por la gracia de Dios. Eres santo porque a través del sacrificio que hizo Jesús te puedes acercar al trono de la gracia de Dios. Por eso tenemos que cada día de nuestras vidas santificarnos y también sin mancha. Lo que nos mancha en esta vida es el pecado. Cuando somos santos, nosotros aprendemos a discernir cuál es el pecado. ¿Qué es lo que está en nosotros que nos impide crecer donde ti? Y eso exactamente es lo que Dios quiso hacer con nosotros. También nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Amado hermano, cuando tú aceptas que tú eres un escogido y cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, aceptas también ser adoptado hijo de Dios. Y como tal, tienes el derecho, amado hermano, de algún día entrar en el reino de Dios y estar inscrito en el libro de la vida. Y también nos hizo aceptos ante el amado. Acuérdate que cuando Adán vino a esta tierra y pecó también con Eva, nos separamos del amor de Dios. Dios ya no nos podía ver como su hermosa creación, sino nos veía como inaceptos. Pero a través de Jesucristo, Él nos hizo aceptos. Él nos ama cada día de nuestras vidas y quiere que nosotros entendamos eso. El amor de Dios está ahí, solamente falta en ti reconocerlo. Vamos a continuar también. Dice, sigue a Jesús y toma tu cruz. También habíamos visto en el estudio anterior en la dirección divina que hay que negarnos a nosotros mismos. Que este mundo se hizo natural, que este mundo se hizo solamente para satisfacer mis necesidades. Pero Jesús y Dios no quieren eso. Dios quiere que sigas a Jesús, pero que tomes tu cruz. Pero ¿cómo es tomar la cruz de Jesús? ¿Será acaso un camino fácil? Y dice que en primer lugar, seguir las pisadas de Jesús y tomar la cruz no es fácil. No es fácil seguir los caminos de Jesús. También dice que para seguir las pisadas de Jesús tienes que tener aptitudes, tienes que tener habilidades y tienes que tener capacidades. Amado hermano, ¿tienes tal vez lo que te acabo de comentar? ¿Tienes esa actitud por servicio?
Tienes tal vez la habilidad de hacer que la gente te siga. Tienes la capacidad de hacer que la gente crea en el Hijo de Dios. Amado hermano. Y también después vamos a hablar de algunos ejemplos de aquellas personas que siguieron el camino de Jesús, que no fue fácil. Tal vez no tenían estas aptitudes, habilidades y conocimientos como nos dice en la Escritura, porque dice en el libro de Marcos, capítulo 16, del 24 al 26. Yo solo voy a leer el 24 y voy a parafrasear un poco con el 25 y 26. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Amado hermano, la vez anterior decíamos que te describas en una palabra, que cuentes una historia de tu vida. Si yo te pregunto hoy, ¿quién es José? ¿Quién es Sebastián? ¿Quién es Steven? ¿Qué me dirías? ¿Quién eres tú? ¿Acaso solamente mencionarías tus habilidades o también demostrarías o hablarías acerca de tus defectos? Eso es lo que Dios quiere que hagas, que te niegues a ti mismo. Si tú piensas que eres una persona que tiene muchos pecados y que no tiene el perdón de Dios, Jesús quiere que niegues eso y digas: no, yo no soy esa persona, yo no soy ese, sino al contrario, soy un hijo de Dios. Y también dice en el libro 25 y 26, y he tomado solamente lo que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de Jesús, la hallará. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esta parte? Y dice: si yo me niego a mí mismo, si yo pierdo mi vida, si yo digo: Franklin, no soy el que yo soy, sino el que Dios quiere que sea, acabo de encontrar una nueva vida. Acabo de encontrar ese regalo precioso que Dios quiere darme. Quiere dirigirme hacia donde Dios quiere traerme. Y también te hace una pregunta: ¿qué aprovechará si gano el mundo y pierdo mi alma? Amado hermano, si hoy has escuchado este mensaje y si hoy has entendido que eres un escogido de Dios, pero aún así no quieres aceptar este regalo y que no quieres negarte a ti, ¿de qué te sirve ganar la vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué? ¿De qué sirve eso? De nada, amado hermano. Te invito a que cambies y que escojas la mejor decisión. Pasado ello, también quiero decirte que seguir a Jesús y tomar tu cruz no es fácil. Vas a tener muchas personas en este mundo que te van a decir: pero tú no eras así. Tú, siendo como eres, vas a cambiar. Van a desconfiar de lo que tú haces. Negarse a uno mismo y cambiar como era antes es difícil, pero tienes que aprender a confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, las cosas se vuelven más fáciles. Sí, también, amado hermano, te había dicho que para seguir a Jesús tienes que tener actitudes, tienes que tener habilidades y tienes que tener capacidades. Pero yo no estoy hablando de estas aptitudes, habilidades ni capacidades terrenales, sino espirituales. Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú reconoces que eres débil y cuando tú reconoces que sin Jesús y sin Dios eres nada, empieza a actuar la palabra de Dios. Dice: Él te librará de ti mismo. Cuando dice que la cárcel más poderosa que puede existir es tu propia mente. Porque muchas veces yo digo: no, yo no puedo cambiar, yo no soy así, yo no voy a tener esa oportunidad. Pero cuando confías en Dios, Él te libra de ti mismo.
También, perdón, en el libro de Marcos, me equivoqué, amado hermano, busca por favor el libro de Mateo capítulo 16, gracias por sus comentarios también. También, bueno, voy a continuar. Él te libra de ti mismo y podrá usarte para su gloria. Él te usa para su gloria. Y también, amado hermano, quería ponerte el ejemplo de Abraham, de Moisés, del mismo apóstol Pedro. Amado hermano, cuando recordamos quiénes eran ellos, quién era Abraham. Abraham le dijo a Dios en un sueño: levántate, sal de esta tierra de tus familiares y vete a un lugar que yo te mostraré. Amado hermano, Abraham no conocía a Dios, él solo escuchó la voz de Dios. Él ni siquiera sabía qué hacer, pero decidió hacerle caso. ¿Por qué? Porque Jehová Dios estará contigo cada día de tu vida. Amado hermano, Moisés, dice que Moisés no tenía la facilidad de hablar. Dice que Moisés no podía expresarse muy bien. Pero Dios le habló a Moisés y Moisés le dijo: pero Señor, yo no puedo expresarme ante la gente. Y Dios le dijo: no te preocupes, que yo hablaré por ti. Y también Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Pedro acaso era un estudiado? ¿Pedro sabía leer y escribir? Dice que Pedro era un pescador y él vivía de eso. ¿Será que él tenía habilidades, aptitudes y conocimiento? Y te digo que no. Pero él reconoció a Jesucristo, siguió sus pasos, sus pisadas, y resulta que Pedro se dirigió a una multitud y bautizó en una sola predicación a más de 3,000 personas. Date cuenta. Y Jesús le dijo: yo te haré pescadores de hombres. Y lo cumplió. Pedro en una sola predicación alcanzó a más de 3,000 almas para Dios. ¿Y tú? ¿Qué diferencia tienes entre Pedro? Únicamente te animo, amado hermano, a que sigas y a que aceptes a Dios en tu vida y Él cambiará. Y lo vamos a ver también acá, en el libro Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. El libro 28 dice, el capítulo 28, perdón, el versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amado hermano, hay muchas iglesias que usan este versículo de mala manera. Únicamente hablan de la riqueza, se me fue la palabra. Únicamente hablan de esto, de que creas o no, o solamente decidas creer, pero es un actuar. Dios te ama y todo te va a ir bien. Muchas congregaciones hablan de eso, pero nadie te explica de manera adecuada, porque aquí lo dice claramente: a los que conforme a su propósito son llamados. Esto, amado hermano, no aplica para todo el mundo. Únicamente a los que de acuerdo al propósito de Dios fueron llamados y atendieron a ese llamado. Si tú hoy entendiste que eres escogido y reconociste para qué viniste a este mundo, amado hermano, si has decidido aceptar el propósito de Dios, de aquí en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios, cuando tú amas a Dios, das el primer paso, y el primer paso es aceptarlo. Todas las cosas les ayudan a bien. Amado hermano, hay muchas experiencias que quisiéramos contar, que tal vez nos faltaría tiempo para contarlas. Pero algo que te puedo asegurar es que cuando todo parece estar acabado, sin esperanza, pero confiando en Dios, todas las cosas salen a bien. Y si no, veamos el libro de Job. ¿Qué pasó con Job?
tuvo muchas pruebas y dificultades, pero era un propósito de Dios, fortalecerle a él. Él se mantuvo firme. Pasado todo lo que pasó, Dios lo bendijo con el doble de todo lo que tenía. Amado hermano, si hoy estás pasando necesidad y crees en Dios, no te preocupes, porque Dios suplirá tus necesidades. Dios sabe de qué necesitas, de qué te hace falta, y Dios seguramente te va a bendecir. Amado hermano, también quiero terminar con esto. Hay una alabanza hermosa que dice: Cristo está buscando obreros. ¿Quién podrá decir, heme aquí, yo estoy? Amado hermano, la obra es mucha y obreros faltan. En este tiempo de adversidad, por lo que estamos pasando, hay muchas malas noticias. ¿Sí? Actualmente, seguramente has de haber escuchado en la noticia lo siguiente: que esta pandemia está dejando muchas pérdidas económicas. Seguramente algún ser querido, algún ser cercano tuyo perdió el trabajo. Tal vez en este momento estás sin trabajo y seguramente has de haber escuchado que espera que pase esta pandemia y va a ser peor. Amado hermano, esas son las noticias que nos tiene el mundo. Esas son las noticias con las que Satanás quiere envolvernos y decir: ¿y dónde está tu Dios? Pero cuando tú tienes claro la mentalidad y tienes puesta tu mirada en Dios, las cosas cambian. Y dice: ¿quién dirá, heme aquí, yo iré, o envíame a mí? Amado hermano, hay mucha labor en esta vida. Hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. ¿Acaso eres tú uno de los que quiere ir a predicar la palabra de Dios? Es fácil, y dile al Señor: heme aquí. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice así: después oí la voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amado hermano, quiero terminar con este versículo de Isaías y quiero que tú tengas la valentía y la fortaleza de decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. En medio de tantas noticias malas, en medio de tanta oscuridad en este mundo, Dios te ha llamado a ser sal y luz de esta tierra. Amado hermano, alcanza con tu luz a aquellas personas que necesitan de ti. Sazona esta tierra con la palabra de Dios y confía en Él. Como te dije anteriormente, hubieron muchas personas que dijeron: yo no sé, yo no tengo habilidades, conocimiento. Inclusive muchos fueron llamados a hacer grandes sacrificios, pero Dios los usó de manera adecuada. El apóstol Pablo también decía en sus cartas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, confía en Dios, camina a Dios, pide su dirección divina y Él reconoce y conoce que fuiste escogido. ¿Y para qué fuiste escogido? Para predicar la bendita palabra de Dios. Quiero, antes de terminar, entrar en oración contigo y te pido que en donde estés cierres tus ojos y me acompañes en oración. Soberano, Señor de señores, Rey de reyes, Creador de los cielos y la tierra, omnipotente, omnipotente Dios todopoderoso. Te quiero agradecer porque eres un Dios bueno, eres un Dios generoso, un Dios bondadoso. Y mi Señor, te agradecemos porque nos has escogido a nosotros. Dios, no permitas que Satanás siga en nuestras vidas ocultando esta verdad, porque fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo. Permítenos conocer el para qué. Bendito Dios, en tu palabra hay mucho que hacer. En esta tierra hay mucho que hacer, papito Dios. Permítenos dar ese paso de fe y permítenos, mi Señor,
trabajar. Heme aquí, mi Señor, envíame a mí, mi Señor, que esas sean las palabras que nazcan de nuestros corazones, mi Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud y en obediencia, y que todo lo que hagamos en esta vida sea para tu honra y para tu gloria. Papito Dios, tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Papito Dios, eres un Dios de vivos y no de muertos. Mi Señor, tu santa presencia nos acompaña en todo tiempo. Papito Dios, queremos hoy reconocerte a ti y caminar contigo en fe. Queremos reconocer que tú estás a nuestro lado y que tú nos guiarás cada día de nuestras vidas, mi Señor. Padre mío, Padre amado, también hoy aprovecho, Papito Dios, para pedirte por este mundo. Para pedirte, mi Señor, que esta pandemia que está pasando, Papito Dios, sea bien utilizada para ti, mi Señor. Que la gente deje la prostitución de ídolos falsos, del dinero, de las cosas que no aprovechan, Papito Dios. Porque tú lo has dicho, si yo ganara el mundo y perdiera mi alma, ¿de qué servirá? De nada, mi Señor. Permítenos ser, Papito Dios, de ese cambio. Te pido, mi Señor, que aquellas personas que estén enfermas, que seas tú quien las guarde. Y si así es tu misericordia, que las cures. Y también, Papito Dios, a los que están sanos, a los que estamos sanos, te pido que nos protejas. Te pido que nos permitas ser fuerte y nos permitas predicar por donde quiera que vayamos. Papito Dios, queremos agradecerte por todo y solamente queremos tomar las palabras del apóstol Pablo. En todo estoy acostumbrado a vivir, sea a tener necesidad o sea en vivir en abundancia. Padre mío, Padre amado, no permitas que nosotros nos aflijamos por cosas materiales, porque tú eres nuestro proveedor, mi Señor. De nada sirve preocuparnos si tú ya estás con nosotros, mi Señor. Te agradezco por todo, bendigo tu amor, tu nombre, y nos encomendamos en tus preciosas manos. Es a través del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por quien oramos, agradecemos y bendecimos tu amor y te decimos amén y amén. Amado hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias por estar aquí.